El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado que el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, llegó al poder censurando injustamente a un gobierno honesto y considera que ahora debe ser coherente y asumir responsabilidades por el mayor caso de corrupción de la historia de España. En la misma línea, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, cree que la condena a Chaves y Griñán deja pequeña cualquier otra del PSOE y nos retrotrae a los casos de Roldán o Filesa. Hemos conocido la sentencia del mayor caso de corrupción de la historia de España. Si Sánchez no da la cara y no asume responsabilidades políticas por el robo del dinero destinado a los parados andaluces, está inhabilitado para seguir siendo presidente, ha aseverado, tras recordar las palabras que en su día espetó Sánchez a Mariano Rajoy tras la sentencia por Gürtel. La corrupción actúa como un agente disolvente y profundamente nocivo para cualquier país. Disuelve la confianza de una sociedad en sus gobernantes y debilita en consecuencia a los poderes del Estado. La corrupción merma la fe en la vigencia del Estado de Derecho cuando campa a sus anchas o no hay una respuesta política acorde a la entidad del daño que se ocasiona. Esta pregunta y estas palabras que hace año y medio le espetó Pedro Sánchez a Mariano Rajoy hoy están más vivas que nunca. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar, señor Sánchez, para que usted hable sobre esto? Si el señor Sánchez no da hoy la cara, si el señor Sánchez no asume hoy responsabilidades políticas por el robo del dinero destinado a los parados andaluces, el señor Sánchez está inhabilitado para seguir siendo presidente, ni siquiera en funciones del Gobierno de España. Porque el señor Sánchez ya ha hablado mucho y se ha manifestado mucho en el pasado sobre este asunto. Lo hizo hace muy poco la ministra María Jesús Montero, a que aspira a suceder algún día los designios del Partido Socialista de Andalucía. Yo también soy hoy, decía la señora Montero, yo también soy hoy Antonio Lozano, condenado a 9 años de inhabilitación especial. Yo también soy hoy Magdalena Álvarez, condenada a 9 años de inhabilitación especial. Yo también soy hoy Salgueiro, condenado a 9 años de inhabilitación especial, y tantos otros, supongo que se refería al señor Griñán, 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por 15 años, o Manuel Chaves, 9 años de inhabilitación especial. Es hoy la señora ministra María Jesús Montero, sigue siendo hoy estos señores que han sido condenados por el robo del dinero destinado a los parados andaluces. Es una pregunta interesante que nos gustaría que la señora Montero o el señor Sánchez respondiera cuanto antes. También queremos saber si el señor Sánchez sigue pensando que Griñán y Chaves son personas honestas. Yo confío en su inocencia, decía el señor Sánchez. Yo confío en la inocencia del señor Chaves y el señor Griñán. ¿Sigue confiando el señor Sánchez? ¿Va a dar alguna explicación de por qué escribió en su momento estos tuits? Y también necesitamos saber en este momento qué piensan sus socios, los socios del Partido Socialista en esta nueva aventura para la gobernabilidad, ya que el señor Iglesias decía que la sentencia de hoy debería tener como respuesta una moción de censura desde la oposición. Estamos dispuestos a apoyar a Pedro Sánchez si la presenta. La democracia no puede soportar delincuentes a los mandos del Gobierno. El señor Pablo Iglesias va a presentar hoy una moción de censura contra Pedro Sánchez como consecuencia de esta condena al Partido Socialista, a los miembros del Partido Socialista. No vamos a permitir dobles raseros. Por eso le preguntamos directamente al señor Sánchez, ¿las exigencias de Pedro Sánchez y del Partido Socialista siguen vigentes en materia de honorabilidad o dependen del carnet que cada uno tenga, que el acusado o el condenado tenga en cada momento para exigir una cosa u otra? Hoy se confirma que miembros del Partido Socialista han robado dinero de los parados en Andalucía. Hoy se confirma que miembros del Partido Socialista e incluso presidentes del Partido Socialista, presidentes de comunidades autónomas del Partido Socialista, han robado dinero que iba destinado a los más débiles, a los que más lo necesitaban, a la gente que necesitaba asistencia social. El dinero de los parados ha acabado en los bolsillos de estos señores dirigentes del Partido Socialista. Hoy se ha juzgado y condenado el mayor caso de corrupción de la historia de España. Hoy finalmente se pone negro sobre blanco lo que ha sido la maquinaria corrupta del Partido Socialista que en el gobierno de la Junta
durante 20 años. Hoy conocemos la sentencia del caso de los ERE, el mayor fraude por corrupción de la historia de la democracia en España. 800 millones de euros defraudados. El mayor saqueo a las arcas públicas en España y en Europa, que ha tenido como protagonistas a dos presidentes del Partido Socialista de Andalucía y, a su vez, del Partido Socialista Nacional, Manuel año después de que Pedro Sánchez entrara como secretario general, y José Antonio Griñán. Esta sentencia prueba que los gobiernos del Partido Socialista se quedaron con dinero destinado a los parados, esos miembros. Es la condena más demoledora de la democracia española. Y esta condena de los ERE deja pequeña cualquier otra condena que tenga el Partido Socialista en su historia. Condenas como la del caso Roldán, el caso Filesa o cualquier otra que nos retrotraen a momentos anteriores de la historia del Partido Socialista y su corrupción. Hoy han condenado a 3 ministros del Partido Socialista y a 2 expresidentes de la Junta de Andalucía. Recordemos que uno de los pactos del Partido Socialista y Pablo Iglesias es la lucha contra la corrupción. ¿Qué tienen que decir esos dos señores que se dieron un abrazo y que hoy callan ante la mayor sentencia conocida? Los que hoy están pensando en hacer presión a Pedro Sánchez también tienen que responder sobre esta sentencia. Y finalmente, termino diciendo algo que no es mío, tomando prestadas unas palabras. Yo nunca diré que el Partido Socialista es un partido corrupto, porque estoy seguro de que hay militantes, concejales, diputados que se avergüenzan de lo que está ocurriendo. Pero lo cierto es que, sin ser un partido corrupto, su dirigencia sí lo ha sido. Palabras de Pedro Sánchez, que nos gustaría saber si hoy mantiene, ante la sentencia que ha condenado a destacados miembros de su partido, la mayor sentencia que ha conocido nuestro país en casos de corrupción. Y sin más, quedo a su disposición para cualquier asunto. Estamos por aquí. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Quería saber, cuando se refiere a que Sánchez debe tomar responsabilidades políticas y si no está inhabilitado para ser presidente del Gobierno de este país, ¿qué responsabilidades políticas serían esas? ¿No ser presidente del Gobierno de este país u otras que afectaran a otros miembros de su formación? Gracias. Queremos saber si el señor Pérez sigue manteniendo todo lo que ha venido manteniendo durante este tiempo en su hemeroteca. Queremos saber si el señor Pedro Sánchez comparte, respalda o se arrepiente de algo de lo que ha dicho en el pasado con respecto a otras formaciones políticas cuando han tenido casos similares. Queremos saber si el señor Pedro Sánchez, que es muy aficionado a presentar mociones de censura cuando hay sentencias desfavorables en otras formaciones políticas, va a presentar hoy, ante la mayor sentencia, ante el mayor caso de corrupción de la historia de España, va a presentar hoy una moción de censura contra sí mismo, que es lo que acostumbra hacer el señor Sánchez cuando ocurre algo parecido. Queremos saber, en definitiva, dónde está escondido el señor Sánchez ante el mayor caso de corrupción que afecta a su partido, 2 expresidentes y 3 ministros que en alguna etapa compartieron con él órganos de decisión en el Partido Socialista. Queremos saber de dónde está escondido el señor Sánchez, de dónde tiene que salir para dar una explicación a los españoles ante lo ocurrido. Gracias. Buenos días. Usted ha planteado varias preguntas al señor Sánchez, algunas creo que bastante pertinentes, pero a la espera de que le responda yo querría que me aclarara. ¿Está pidiendo la cabeza del señor Sánchez ahora mismo por la sentencia de los ERE, sí o no? Y después, durante toda la semana ha habido un debate bastante claro entre importantes dirigentes de su partido y exdirigentes sobre qué tiene que hacer el Partido Popular en esta situación en la que Pedro Sánchez ha llegado a un preacuerdo con Podemos, pero no tiene asegurada la investidura, que en estos momentos requerirían los independentistas de Esquerra Republicana. Yo quiero saber en qué punto está ahora mismo la dirección. Como secretario general le pregunto que también pide la dimisión del señor Sánchez para poder sentarse con él. ¿Sería partidario de un gobierno de concentración, como dice el señor Aznar? ¿En qué punto están hoy, por favor? Gracias. El Partido Popular es un partido de Estado, siempre antepone los intereses de España a los intereses propios, los intereses del partido. Es el Partido Socialista hoy el que ha excluido cualquier acuerdo con el Partido Popular, ha recuperado el Partido Socialista ese cordón sanitario del Pacto del Tinel, tristemente pasado. Afortunadamente, Casado, nada más llegar a la presidencia del Partido Popular, recordemos, agosto de 2018, ofreció a Sánchez una acción conjunta para 2 temas importantísimos para toda la sociedad española. Primero, aprobar presupuestos bajando impuestos y cumpliendo el déficit.
Segundo, actuar en Cataluña frente al independentismo. Esto lo hicimos en agosto de 2018 por parte del presidente Casado. Se propuso estas dos acciones de una forma urgente. Casado, nada más pasar las elecciones de abril, ofreció un pacto para gobernar Navarra sin Bildu. Casado, nada más pasar las elecciones de mayo, ofreció un pacto para reformar el sistema electoral y evitar el bloqueo. Porque uno de los problemas que hoy tenemos encima de la mesa es que el actual sistema nos aboca al bloqueo cuando hay alguien tan incapaz para llegar a un acuerdo como el señor Sánchez al mando de la nave. También ofrecimos un pacto de Estado por la educación. Fue Pablo Casado el que lo ofreció. Pablo Casado ofreció también un pacto de Estado frente a la despoblación y para el impulso de la natalidad. Y además hemos mantenido durante todo este tiempo los pactos de Estado que hemos venido hablando con el Partido Socialista. El Pacto de Toledo en materia de pensiones, el Pacto frente a la violencia de género, el Pacto por la justicia, el Pacto por la política europea, internacional y de defensa, y también un gran pacto nacional por el agua y por las infraestructuras. Sin embargo, ante este ofrecimiento de mano tendida de Pablo Casado y del Partido Popular, desde que Pablo Casado asumió la presidencia del Partido Popular, Sánchez está totalmente desaparecido. Nosotros hemos estado siempre que se nos ha llamado en Moncloa o en cualquier otro lugar para ofrecer estos pactos de Estado por el bien de España, antes que por el bien del Partido Popular. Y Pablo Casado ya fijó posición, la posición del Partido Popular ante esta negociación, tanto el domingo, cuando compareció en la sede de Génova, después del recuento electoral, así como el martes tras el comité ejecutivo. Hoy la pelota está en el tejado del Partido Socialista. Hoy el Partido Socialista ha consultado a su militancia, ha consultado a sus varones, ha consultado a sus históricos, que parece ser tampoco están muy de acuerdo con que Podemos entre en el gobierno, con que exista un gobierno de izquierda radical que no va a saber afrontar los retos económicos que tenemos por delante y que va a volver a hundir al país en una recesión económica. Sánchez, por primera vez en la historia de esta persona, Pedro Sánchez por primera vez no mintió en el debate pasado. Reconoció que iba a pactar con Podemos, cayó ante las preguntas de Pablo Casado de si iba a pactar o no con los independentistas y, por tanto, ahí hemos de reconocer que sí dijo la verdad a los españoles, que si podía, pactaría con Podemos y pactaría con los independentistas. Por tanto, los electores votaron sabiendo que Pedro Sánchez había elegido y por eso era tan importante España Suma. El único antídoto que tenemos hoy para parar a Pedro Sánchez y a la izquierda en general es España Suma. Es la unión de todos frente a la barbarie que supone un gobierno de Pedro Sánchez como presidente y Pablo Iglesias como vicepresidente, porque el Partido Popular a Pedro Sánchez es la única opción capaz de parar las barbaridades que Pedro Sánchez perpetra en comunidades autónomas y a nivel nacional. Y como Partido Popular es la alternativa, no podemos dejar la alternativa en manos de otros. Por eso también apelamos el próximo sábado a la militancia del Partido Socialista para que paren este acuerdo. Apelamos a los socialistas descontentos con esta política de pactos de Pedro Sánchez, que es incapaz de negociar, incapaz de pactar e incapaz de acordar. Nadie puede poner un solo pero a los pactos a los que ha llegado Pablo Casado a lo largo y ancho de toda España, con decenas de formaciones políticas y con un programa de gobierno previamente acordado. Nadie puede poner un pacto. Ni siquiera los miembros del gobierno que forman esos pactos, autonómicos o municipales, nadie. Sin embargo, Pedro Sánchez ha decidido abrazarse a Pablo Iglesias para no caer y para no caer en la irrelevancia, para poder tener alguna oportunidad de ser presidente. Por tanto, en resumen, el problema hoy es Pedro Sánchez y por eso apelamos también a la militancia del Partido Socialista para que le digan a Sánchez lo que piensan sobre su pacto con Pablo Iglesias. Bueno, lo hemos comentado anteriormente, es decir, el señor Pedro Sánchez tiene una hemeroteca suficientemente amplia como para que hoy mismo salga y dé la cara sobre este asunto. Quizá el señor Sánchez ha cambiado de opinión, ha hecho un giro de 180 grados hasta situarse en otra posición y se ha hecho una enmienda a sí mismo sobre lo que ha venido manteniendo y sobre lo que le hizo presidente. El señor Sánchez es hoy presidente sobre la base de que las sentencias a miembros de un partido son achacables a todo un partido, incluso al presidente del mismo. Queremos saber si el señor Pedro Sánchez considera, al igual que consideraba hace unos meses,
que las sentencias a un partido, máxime siendo la sentencia del caso de corrupción más importante de la democracia española, son achacables al presidente, al secretario general, por tanto, del Partido Socialista. Y queremos saber si el señor Sánchez ha cambiado de opinión o sigue pensando lo mismo. En cualquier caso, el señor Sánchez debería dar una explicación sobre todo esto. Sí. Buenas tardes, secretario general. Yo quería abundar un poco en el tema de la gobernabilidad. ¿Estarían dispuestos, para no preguntarle, en vez de descartar si Sánchez es el candidato a la investidura, a facilitar una investidura del Partido Socialista si no fuera Pedro Sánchez el que encabezara el que nos presentara la investidura? Y le pregunto en dos momentos, porque puede haber un primer momento en el que sea con Esquerra Republicana, y si Esquerra Republicana no apoya, estaríamos en un momento que se podría ir a unas terceras elecciones. En esos dos momentos procesales, si estaría dispuesto el PP a facilitar una investidura del Partido Socialista sin Pedro Sánchez. Gracias. Sánchez no nos ha cogido el teléfono, no hay nadie al otro lado en este momento en el Partido Socialista, porque Sánchez no ha respondido a las llamadas, y Pedro Sánchez ya ha elegido a sus compañeros de viaje y está profundizando en esa elección. Está manteniendo contactos con Esquerra Republicana, está manteniendo contactos con otros partidos, como es el caso de Podemos, Errejón, etcétera, etcétera, y por tanto el señor Sánchez ya ha elegido. El Partido Popular le corresponde ser la alternativa, el contrapeso, y lo estamos ejerciendo de todas nuestras comunidades autónomas, porque Pedro Sánchez quiere subir impuestos y recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones, y nosotros desde nuestras comunidades autónomas vamos a bajar impuestos y a eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Pero lo que está en juego hoy, lo que está en riesgo es el propio futuro de España como nación. Al igual que en el caso de la sentencia de los ERE, el señor Sánchez también debería de explicar si mantiene o no lo dicho sobre su socio Pablo Iglesias. Si mantiene que a Pablo Iglesias no le dejaría ni las llaves de su casa cuando le está dejando las llaves del Estado, las llaves del país. El señor Sánchez debería de explicar si mantiene que no dormiría tranquilo cuando hay miembros de su gobierno que mantienen que hay presos políticos. El señor Sánchez debería de explicar todo esto. No es al Partido Popular el que ha elegido ese socio, es el señor Sánchez. Y por tanto, mientras no haya nadie al otro lado, el Partido Popular va a seguir manteniendo su mano tendida con los pactos de Estado y su mano tendida para hacer el bien de España y antes que el bien del propio partido. Sí, buenas tardes. Yo le quería pedir una aclaración porque ha pedido que el señor Pedro Sánchez asuma su responsabilidad política. Le quiero preguntar si se puede asumir la responsabilidad política de otra manera que no sea dimitiendo. Y en ese caso, si comparte con el señor Aznar y el señor Alonso que si Sánchez dimite, sí habría espacio para debatir una posible alianza con el Partido Socialista, ya sea de investidura, de legislatura o de gobierno. Y en un segundo lugar le quería preguntar si el PP pide también la dimisión de las señoras Susana Díaz y María Jesús Montero. Gracias. Era el señor Sánchez y sus compañeros de partido los que decían que unas cosas eran las responsabilidades penales y otra cosa eran las responsabilidades políticas. Por tanto, si el señor Sánchez cree que una cosa son las responsabilidades políticas y otra las responsabilidades penales, yo me pregunto qué responsabilidad política va a asumir el señor Sánchez después de la mayor sentencia del mayor caso de corrupción que ha tenido nuestro país. Yo quiero preguntarle al señor Sánchez, sobre todo para saber a qué atenernos a partir de ahora. Lo importante es aplicar a todos el mismo rasero, lo importante es tener datos objetivos, lo importante, siempre en la vida, es aplicar el mismo criterio sin importar el carnet del condenado o del acusado. Por tanto, ante este caso de corrupción, el mayor de la democracia española, en la que se han robado el dinero de los parados andaluces y que han ido a parar a los bolsillos de dirigentes socialistas, yo quiero saber si el señor Sánchez mantiene que hay que asumir responsabilidades políticas o cuando el condenado es del Partido Socialista, estas responsabilidades políticas han quedado levantadas y asumidas, ¿no? Por tanto, el mayor dirigente que hoy tiene el Partido Socialista, que es el señor Sánchez, tiene que decirnos si pide perdón, si ha cambiado de criterio, si cree que cuando es el Partido Socialista el condenado no cabe moción de censura y cuando es otro sí. Queremos saber dónde está escondido el señor Sánchez y queremos saber si tiene algo que opinar sobre estos asuntos de gran calado para la opinión pública de hoy. Y queremos saber también si la señora ministra Montero sigue manteniendo que ella también es todos esos condenados, porque si ella sigue siendo esos condenados, solo tiene una salida, que es también asumir sus responsabilidades, ¿no? Por tanto,
Queremos saber si se retractan, si no, y cómo va a evolucionar este asunto. Sí. Sí, hola. Me gustaría saber, en su opinión, cuáles son las responsabilidades políticas del señor Sánchez en este caso. ¿Cuál es la responsabilidad política del señor Sánchez en el caso de los ERE? Y, en segundo lugar, usted nos ha comentado que en este momento no hay nadie al otro lado, que el PP no tiene nada que hablar con el señor Sánchez porque ya ha elegido sus compañeros de viaje. Ayer mismo el señor Mañueco, el presidente de Castilla y León, comentaba que si Sánchez cambia de opinión, el PP siempre estará ahí. Me gustaría saber cómo valora esta discrepancia o si piensan exactamente lo mismo que el señor Mañueco. Gracias. En primer lugar, como digo, el que ha mantenido que hay que asumir responsabilidades políticas es el propio señor Sánchez. El que ha mantenido que ante una sentencia como esta hay que asumir responsabilidades políticas cuando ha afectado a otros partidos es el señor Sánchez. Por tanto, sí que estamos en un momento idóneo para que Pedro Sánchez y el Partido Socialista nos expliquen a los demás qué harían ellos cuando les afecta a ellos un caso de esta magnitud. Como digo, nada comparable al caso Roldán, al caso Filesa o a casos del pasado de corrupción del Partido Socialista. Queremos saber, sobre todo para establecer un criterio, una vara de medir, cómo se actúa cuando a un partido político como el Partido Socialista se le condena por el mayor caso de corrupción a sus dirigentes, por el mayor caso de corrupción que ha tenido la democracia española. Queremos saber cómo se actúa, ¿no? Queremos que el señor Sánchez nos muestre el ejemplo de su acción ante esta condena para poder saber a qué atenernos, sobre todo cuando él, que es presidente gracias a una moción de censura impulsada con una excusa que todos hemos visto, que ahora el Partido Socialista se esconde cuando a él le afectan cuestiones similares. Queremos saber cómo se actúa por parte del Partido Socialista, sobre todo para tener claro cuál es el criterio, ¿no? O si el criterio es que lo que afecta al Partido Socialista no tiene importancia y solo nos fijamos en lo que afecte al resto de partidos. Queremos saberlo, porque esto es una cuestión muy seria. Y en segundo lugar, nosotros, como le he dicho, hemos tendido la mano desde que Pablo Casado es presidente del Partido Popular. Hemos tendido la mano, pero nos hemos encontrado con una reedición del Pacto del Tinel, porque el Partido Socialista es el que ha excluido al Partido Popular de cualquier acuerdo. Y nosotros hemos tendido la mano para aprobar presupuestos, cosa que el Partido Socialista nunca ha hecho. El Partido Socialista nunca ha tendido la mano al Partido Popular para aprobar unos presupuestos. De hecho, el Partido Socialista fracasó en su intento de aprobar unos presupuestos y, de hecho, el Partido Socialista hoy gobierna con los presupuestos de Mariano Rajoy. Y, por tanto, nosotros hemos tendido la mano para aprobar presupuestos, hemos tendido la mano para actuar en Cataluña frente al independentismo, porque nos importa más España que nuestro propio partido, porque hemos también tendido la mano para gobernar Navarra sin Bildu, hemos tendido la mano al Partido Socialista en esta materia, y, por supuesto, hemos tendido la mano en otros muchos pactos de Estado. Reformar el sistema electoral, pacto por la educación, pacto frente a la despoblación, todos estos pactos que yo he enumerado y que Pablo Casado puso encima de la mesa de Pedro Sánchez. Por tanto, todo el Partido Popular está en eso. Porque a nuestros presidentes autonómicos, que son los que se encargan de resolver los problemas de los ciudadanos en las regiones que ellos mismos presiden, les preocupa que no haya nadie al otro lado, no solo que no haya nadie al otro lado del Partido Socialista, sino que no haya nadie al otro lado del propio gobierno. Porque fue Pedro Sánchez el que quiso adelantar las elecciones el pasado mes de abril. Y es Pedro Sánchez, cuya incapacidad ha quedado de manifiesto a la hora de llegar a acuerdos y de pactar, el que nos mantiene abocados a esta situación de bloqueo. Por tanto, como digo, al único antídoto a un gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es España suma, es la unión de todos. Y por aquí. Gracias, muy buenas. Es que tengo un poco de lío, porque hemos hablado de que la mano está tendida, de que estamos esperando también esa llamada de Sánchez que no llega, y de que lo ocurrido hoy, esta sentencia, inhabilita. Entonces yo no sé si después de esta sentencia Sánchez llama, ¿qué le dirían ustedes? ¿Esa mano sigue tendida después de la sentencia de hoy? ¿Cómo actuaría el Partido Popular si al final Sánchez termina llamando y pidiendo su apoyo después de la sentencia de hoy? ¿Esa mano sigue tendida? ¿No? ¿Y en qué sentido sigue tendida? ¿Solo en esos pactos de Estado? Es inaudito en la democracia española. Es inaudito, es inconcebible, es sorprendente, es hasta preocupante
que el presidente en funciones del gobierno y el que quiere ser presidente esté desaparecido. No se sepa dónde está. No haga una declaración pública cuando le ha afectado la mayor sentencia del mayor caso de corrupción de la democracia española, que es de su partido, de ministros y expresidentes autonómicos. Es inaudito. Es inaudito que no se haya puesto cuando el jefe de la oposición le ha telefoneado. Es inaudito que no haya escuchado cuando Pablo Casado le ha llevado un plan para la estabilidad de España que incluye aprobarle sus presupuestos a cambio de que no suba impuestos y a cambio de que cumpla el déficit. Es inaudito que un presidente del gobierno actúe de esta forma. Y es inaudito que un candidato a presidir el gobierno siga encerrado y no de la cara, no ya digo ante este caso de corrupción, sino sobre todo ante el reto que tiene que asumir España para que se produzca la gobernabilidad, ¿no? Es inaudito y por eso lo primero que queremos saber en el Partido Popular es si Pedro Sánchez mantiene todo lo que dijo con respecto a las responsabilidades políticas cuando un caso de corrupción afecta a su partido. Es legítimo que hoy España se pregunte si Pedro Sánchez, que accedió a través de una moción de censura exigiendo responsabilidades políticas, hoy sigue pensando que hay que presentar una moción de censura a todo partido que tenga un caso de corrupción sentenciado y condenado. Es legítimo que hoy España se pregunte eso. Lo que no es legítimo es que un presidente en funciones y un presidente de un partido como el Partido Socialista esté escondido. No de la cara. No hable. Eso no es legítimo. Eso es vergonzante. Y yo lamento mucho por todos esos afiliados socialistas, por todos esos cargos públicos socialistas que muchos de ellos no quieren tener nada que ver con Pedro Sánchez, que hoy estén avergonzados de que su presidente esté escondido. Y en segundo lugar, nosotros, como digo, hemos tendido la mano hasta límites que no ha tendido la mano el Partido Socialista. Aprobar presupuestos bajando impuestos y cumpliendo el déficit. Nosotros estábamos dispuestos a aprobarle los presupuestos a Pedro Sánchez siempre que bajara impuestos y siempre que cumplía el déficit. Nosotros estábamos dispuestos a apoyar a Pedro Sánchez para poner orden en Cataluña frente al independentismo. Nosotros estábamos dispuestos a apoyar a Pedro Sánchez siempre que blindara el Pacto de Toledo, el Pacto frente a la violencia de género, el Pacto por la justicia, el Pacto por la política europea, por las infraestructuras y un Pacto nacional del agua. Yo creo que es una mano tendida la más grande que se ha hecho en democracia por parte de la oposición. Desde la transición nadie habrá ofrecido tanto como Pablo Casado para desbloquear España y para dar estabilidad a nuestro país. Y el presidente del gobierno decidió convocar elecciones, decidió llevar a España al bloqueo y decidió esconderse. Y por tanto, el Partido Popular sigue anteponiendo los intereses de España a los suyos propios. Seguimos en esta línea que los españoles seguro entienden y comparten y por tanto lo que queremos es que el señor Sánchez salga de una vez por todas de su escondrijo y se dirija a la nación española y nos diga qué piensa sobre estos dos asuntos capitales. La última pregunta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hace una semana usted decía que Sánchez debería ir pensando en irse. Ahora, tras conocer esa sentencia, me gustaría saber por qué no piden directamente la dimisión de Pedro Sánchez y le piden que les muestre el camino a seguir. Muchas gracias. Bueno, en la noche electoral, confirmado que el señor Sánchez nos había llevado unos meses de bloqueo, había hecho a los españoles que se gastaran 200 millones de euros en unas nuevas elecciones. Si el señor Sánchez nos sigue llevando elecciones 4 veces más, igualará el dinero que se han llevado de los parados andaluces. 200 millones de euros se han gastado el señor Sánchez en unas nuevas elecciones y, por tanto, ese dinero gastado y ese tiempo malgastado en bloquear nuestro país nos ha llevado a que el señor Sánchez tenga menos diputados, menos respaldo, 700.000 votos menos, ¿no? Por tanto, alguien dentro del Partido Socialista podría abrir una reflexión sobre si esa decisión de convocar elecciones ha sido acertada o no, o sobre el mensaje que los propios españoles le han lanzado al señor Sánchez, sobre su continuidad o la conveniencia de su continuidad. Yo ahí no voy a entrar, simplemente hice esa reflexión sobre los resultados, a la vista de los resultados en la noche electoral, y vimos como el martes el señor Sánchez, en vez de hablar con los partidos constitucionalistas, decidió abrazarse a Pablo Iglesias para no caer en el abismo. Decidió abrazarse a Pablo Iglesias para tratar de seguir adelante con un gobierno que es nefasto para todos los españoles y que el Partido Popular combatirá con todas sus fuerzas. Muchas gracias.